tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es jueves 28 de febrero. Daniel Ordaz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Abogado, político y uno de los gurús últimos de reciente creación como consecuencia de todo lo que está pasando, no solamente en España, vamos a hablar de España, pero lo que está pasando en Europa. Estás estos días de gira porque tenemos que decir que Daniel es suizo, de origen asturiano, pero vive en Basilea y hace un tiempo publicó este libro que me vas a dejar que lo enseñemos, España se merece democracia directa, un libro que con la que está cayendo y con las preguntas que nos estamos empezando a hacer, bueno, atiende muchas de las inquietudes que mucha gente tiene en estos momentos. ¿Por qué se merece España una democracia directa? A ver, en principio yo creo que España necesita una democracia directa. El título surgió un poco del debate de que mucha gente dice, pues sí, obviamente necesitamos una democracia directa, sería muy bueno, todos lo entendemos, pero bueno, luego dicen, es que aquí es inviable y es impensable y no podríamos hacerlo y por eso precisamente le pusimos el título de que se lo merece, porque nosotros no queremos imponer nada, simplemente queremos hacer una propuesta y de hecho este libro es solo un análisis de, o sea, una explicación de cómo funciona, por ejemplo, la democracia directa en Suiza. Y un análisis de comparar un poco el sistema suizo con el español. Y ahora, dentro de un mes, saldrá otro libro que ya es mucho más concreto, en el que hacemos ya una propuesta concreta de cómo se puede cambiar el modelo español. Y ahí, por supuesto, no solo tenemos influencias suizas, sino que hemos mirado otros modelos también. España se merece una reconstitución, creo que va a ser el título de ese segundo libro. Vamos a compartir con ustedes un pequeño perfil de Daniel, porque como les digo, supongo que como la espuma, poco a poco, vuestro mensaje ha ido calando. Yo creo que atendiendo y respondiendo a algunas de las preguntas que estamos empezando a hacernos aquí en España, coincidiendo con esta tormenta perfecta que nos está envolviendo y que no solamente tiene carácter económico, sino también político, institucional y social. Así que hemos recurrido a las redes sociales y a Internet, en donde Daniel está muy presente, para construir una parte de este mensaje que se está intentando transmitir, en este caso, a través de Daniel Ordaz. España se merece democracia directa. O al menos esto es lo que asegura Daniel Ordaz, abogado y también político suizo, en su libro del mismo nombre. Y es que son cada vez más las personas que en nuestro país piensan que el poder no reside realmente en el pueblo, o lo que es lo mismo, que no existe una verdadera democracia. Pero ante el sentimiento generalizado y agravado por la crisis de que la política sobra, Ordaz opta por un discurso poco heterodoxo. Hay muchos, aunque yo os sorprenderá, en el libro propongo que hace falta más políticos. En este país no sobran políticos, sobran gasto político. Un discurso labrado al amparo de la cultura democrática suiza. A pesar de su tradición de centroderecha, la política helvética permite una forma de participación mucho más directa de la ciudadanía en el sistema. No hay desafección por los dirigentes públicos, entre otras cosas porque la política no está profesionalizada. En los comicios las listas son abiertas y la convocatoria de varios referéndums al año es algo habitual, una tradición que falta en España. Como anécdota, recordar que los suizos rechazaron mediante consulta popular aumentarse en una semana las vacaciones pagadas y aceptaron voluntariamente subir los impuestos indirectos. Ordaz propone un cambio de modelo en donde los ciudadanos sean responsables de sus aciertos, pero también de sus errores. O sea, yo no quiero una revolución social, yo no quiero cargarme la monarquía, yo no quiero separar a nadie. Yo lo que digo es, quiero otra forma de debatir la política porque así asumimos mejor los resultados, que pueden ser los mismos que aquí. Un paso que en España nadie parece dispuesto a dar. Bueno, mucha gente en España, sobre todo los políticos convencionales, pueden contraargumentarte y decirte que lo de la democracia directa es demagógico. Porque va a ser por imposible, digamos. A ver, la prueba está ahí, que en muchos países funciona, o en varios por lo menos. En Suiza funciona perfectamente, en otros países también hay elementos de democracia directa. Y además, hasta ahora es que ningún político me ha dicho que no. Eso siempre es la visión de la gente en la calle, en las conferencias que doy, que me dice, es que los políticos van a estar en contra. Yo creo que con lo que nosotros proponemos, es decir, democracia directa, a los políticos les debería de encantar, porque no es quitarles poder, es que comparten la responsabilidad. Las listas abiertas les debería de encantar.
el tema de políticos milicianos les debería de encantar. O sea, todo lo que nosotros proponemos, si lo pudiéramos discutir con los políticos de verdad y ellos lo entendieran, sería una cosa que les encantaría. A los políticos buenos. Porque quizás este bueno, pero sistema... a los malos tampoco los quiero convencer. No, quiero decir que este sistema, que es uno de los debates que hay aquí ahora, este sistema de partidos cerrados, de listas cerradas, en las que un partido político elabora una relación de personas que tú te comes, quieras o no quieras, votando al primero te comes al resto de los demás, lo que está permitiendo es que se cuelen en las instituciones personas que tú efectivamente no has votado y que no han demostrado ninguna capacidad. ¿Los políticos malos con la democracia directa lo tienen más difícil? No lo sé porque puede haber gente que siga creyendo que eso que hace un político que para ti te parece malo, para ellos es bueno. Entonces yo creo que seguiría la gente votando muy distintos caracteres políticos, pero a mí a veces cuando hablo con la gente me da la sensación que creen que es una lucha de 350 contra 47 millones. Y no es así, esos 350 son unos delegados nuestros. Y yo estoy muy convencido de que la inmensa mayoría de todos los políticos son honrados y cuando entran en la política entran con muy buenas intenciones. Otra cosa es que el sistema pues no da más de sí. Estamos en el fin de una época y este sistema así no va a sobrevivir. La cuestión es si cambiamos para bien o para mal. Bueno, vamos a hablar de Suiza, que es el ejemplo que vosotros proponéis, entre otras cosas para demostrar, que tú pones para demostrar que es posible. Esto no es una teoría muy bonita que se elabora, sino que se ha llevado a la práctica con éxito en el caso de Suiza. ¿En qué consiste la democracia directa en Suiza? ¿Cómo se concreta? Mira, los dos pilares básicos de una democracia directa son las iniciativas y los referéndums. Y hay mucha gente que aquí lo confunde, los términos en España se confunden entre iniciativa, referéndum, votación popular. Una iniciativa es la posibilidad de los ciudadanos de proponer una ley y si recogen suficientes firmas pasa automáticamente a votación popular, no el cachondeo que se están haciendo aquí ahora con las ILPs. Y la otra opción que hay es que el Parlamento legisla normal y corriente, como aquí. De hecho, el Parlamento suizo legisla cientos de leyes al año y muy pocas pasan a referéndum. Solo aquellas en las que nosotros consideramos que han legislado mal. Entonces tú recoges las firmas pertinentes y se pasa a votación. Y vas corrigiendo las cosas que la ciudadanía considera que no se están haciendo. Claro, y yo siempre he dicho, el mejor referéndum es el que nunca se celebra. Porque el mero hecho de que exista la posibilidad de un referéndum hace que ya los partidos políticos en el trámite parlamentario se comporten de otra manera, se traten con mucho más respeto e intenten templar ya la ley, equilibrarla más para que luego no haya un referéndum en contra. Y así pues la inmensa mayoría de todas las leyes pues las tragamos a regañadientes a veces con más o con menos alegría, pero el hecho de que podamos hacerlo hace que ellos sean más moderados. Hablabas del cachondeo de las ILPs de aquí, Iniciativas Legislativas Populares. Hubo un hito que seguro que conoces hace un par de semanas, que se consiguió colar una ILP en el Congreso de los Diputados a regañadientes por parte de los grupos. Finalmente lo tuvieron que aceptar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué son un cachondeo las ILPs tal y como están planteadas aquí? Porque es ridículo como están planteadas. O sea, la iniciativa popular en principio es la bronca que le echa el jefe al empleado por no haber legislado en alguna materia. Y en este caso, en España, nosotros les echamos una bronca y ellos tienen la osadía de decir, bueno, ya veré si la tramito, y además si la tramito, luego al final soy yo, el Parlamento, el que decido. Es decir, no va a votación popular. Yo muchas veces de verdad lo comparo con una empresa, ¿no? Entonces, si el jefe ahora viene a ti y te echa una bronca y tú dices, bueno, ponlo ahí en el cajón que ya miraré yo a ver las consecuencias que saco de la bronca que me echaste. Es ridículo. Y lo mismo pasa con el referéndum. El referéndum no significa que el jefe esté siempre en la tienda mirando a ver si trabajas bien. El referéndum lo que significa es que el jefe puede aparecer de vez en cuando.
y el jefe somos nosotros. Y eso ya crea una tensión, digamos, en la gestión de la tienda, ¿no? Claro, por eso yo muchas veces digo, la política suiza es muy aburrida en los fines, o sea, al final del proceso es aburrida porque todo sale templado, muy moderado, muy estable. Sin embargo, el proceso es muy emocionante. Y aquí, como no tenéis proceso, aquí no hay proceso, yo incluso diría que ni en el Parlamento. Pero aquí lo único que se ve es el final de la política, que suele ser o decretazo, o algo que viene de Berlín o de Bruselas, o algo que viene del Tribunal Constitucional. Hablamos de los referéndums, que de eso sí que tenemos constancia en España, de esa cultura del referéndum permanente o muy habitual en Suiza. Porque ¿cuántos referéndums se celebran al año en Suiza? A ver, es que ya vuelves a confundirlo. Hablamos de la votación popular. Sí. La votación popular puede ser o iniciativa o referéndum. Sí, efectivamente. Y se celebran, pues yo diría que alrededor de 20 al año. Menos iniciativas, más referéndums. Y la gente dice, pero bueno, entonces vamos a estar todo el día votando. Y yo precisamente en el segundo libro que saco ahora con Juan Cortizo, que además es gallego, proponemos que haya 4 domingos de votaciones en España y que todos los referéndums municipales, autonómicos y estatales se concentren en ese domingo. Y de hecho, mira, te traigo este domingo, el 3 de marzo, sí, hay uno en Suiza. Este es a nivel federal y este es a nivel cantonal. ¿Y qué se vota? Mira, por ejemplo, en mi cantón me mandan esta papeleta a mi casa y pone, ¿está usted de acuerdo con la reforma de los horarios de apertura de las tiendas en el cantón de Basilea? Esto solo y exclusivamente lo podemos decidir tú, yo y esos señores que están ahí fuera. No hay en todo el planeta ni un solo diputado que sepa más de esto que tú, yo y esos señores. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en España? Hay solo 2 posibilidades. O alguien me quiere explicar a mí que no hay imprentas en España que puedan imprimir esta papeleta, o realmente la gente cree que nosotros no podemos o no sabemos decidir a qué hora tiene que cerrar el Corte Inglés. ¿Y hay campañas electorales coincidiendo con estas votaciones? Hombre, por supuesto. A ver, mira, esto por ejemplo se tramitaba en el Parlamento. De hecho, aquí en Galicia también se ha tramitado y han tomado una decisión sobre horarios de apertura que no se le han explicado a nadie. Ni falta. Para eso están las mayorías absolutas, que son un desastre independientemente de quién las tenga. Bueno, pues esto se tramitaba en el Parlamento y los sindicatos y los partidos cristianos estuvieron en contra, hubo un tira y afloja, casi se consigue un consenso, pero al final, bueno, los partidos cristianos dijeron el domingo es de Dios, no se puede abrir los domingos, los sindicatos dijeron que, las jornadas iban trabajadores iban a trabajar. De hecho, hubo también gente de izquierdas que dijo, pero bueno, si hay más horario, habrá más empleados y tal. O sea, siempre hay un debate y al final se unieron y dijeron, no, vamos a hacer un referéndum que decida el pueblo, pero que es muy probable y posible que al final quede aceptado tal y como lo proponía esa era la pregunta con respecto a los horarios. ¿Qué más se va, a nivel cantonal. A nivel federal, ¿qué se va a votar? A nivel federal tenemos 2 referéndums y una iniciativa. El referéndum pregunta si estamos de acuerdo con la modificación en las ayudas a las familias. Muy breve, porque no os voy a explicar temas suizos. Quieren introducir más ayudas a las familias o más reducciones fiscales para aquellas familias donde trabajen ambos para que puedan ir a las guarderías. Y entonces hay partidos que son más bien conservadores que dicen no puede ser porque entonces los que se queda la mujer o el marido en casa ya de por sí tienen menos ingresos y para encima no van a poder hacer esa reducción fiscal. Entonces, como en todos los casos, ambos argumentos son razonables y tú luego al final pues tienes que decantarte por uno o por el otro. Y eso yo creo que es importante también matizarlo, porque en España siempre solo hay o blanco o negro. Y yo en todas estas decisiones, en la mayoría de ellas, todos los ciudadanos tenemos un parlamento interno. Y en el que debatimos con nosotros mismos, ¿no? Claro, de hecho, como hago en el libro, que es una autoentrevista, y yo, pues bueno, puedo decir,
en esto tienen razón estos, en lo otro... Y yo al final casi siempre tomo una decisión de 60-40, a veces 70-30, otras veces no decido. Hay votaciones en las que yo no participo porque no me interesa el tema y porque no me importa el resultado. Pero por supuesto lo asumo. A mí no se me ocurriría criticar un resultado en el que no he participado. Y además siempre desde un enorme respeto, porque el que lanzó esa iniciativa o propuso ese referéndum, para él ese tema era importantísimo, como lo ha sido para mí cuando yo propuse cosas. ¿Cuáles son las otras dos? Para que nos hagamos una idea. La iniciativa es, que esta va a ser muy sonada, sobre la limitación de los sueldos abusivos en las empresas, no en el Estado. O sea, poner un tope máximo de salarios. No, va a haber, en junio o julio vamos a tener una iniciativa sobre tope máximos que las propone Juventudes Socialistas, que es que en una empresa nadie pueda cobrar 12 veces más que el que menos cobra. Esa es una iniciativa que viene más tarde. Esta lo que dice es que sea la asamblea de accionistas la que fija los salarios de los directores, porque ahora es un consejo que lo eligen los propios directores y entonces, bueno, pues hay unos salarios abusivos y de hecho aquí pasan cosas muy curiosas, como por ejemplo que el jefe de Novartis que se fue ahora le concedieron 72 millones de francos suizos de indemnización. Entonces, bueno, eso cayó justo en la campaña electoral y fue como agua bendita para los que apoyan esta iniciativa. Y la última es un referéndum. ¿Apoya usted la reforma de la ley de suelos? Imagínate que en España hubiéramos decidido nosotros sobre la ley de suelos. Primero, podría haber sido que saliera la que tenemos, pero entonces aguántate. Aguántate, efectivamente. Aguántate o, como dicen los diputados españoles, que se jodan. Exactamente, alguna, lo dice alguna en concreto. De todo esto hay una deducción lógica y una consecuencia probablemente muy positiva, que es que la gente tiene que estar muy informada de lo que está sucediendo. En España están mucho más informados también. ¿Tú crees que la gente de España conoce la ley del suelo? ¿Tú crees que en España si se votara sobre la ley del suelo no la conocerían? Claro, es que ahora mismo en España nadie necesita conocer nada en política. Vamos, de hecho yo creo que ni siquiera la oposición. O sea, con una mayoría de 186 votos no hace falta explicarle nada al pueblo, no hace falta negociar con la oposición. Cada uno aquí gobierna sus 4 años como le dé la gana y yo creo que eso se está acabando, porque gracias a la crisis la gente se está concienciando, se está dando cuenta que la política son ellos, el Estado es suyo y hasta ahora la política era una cosa que pasaba en el telediario, que era una molestia de 20 minutos antes de que te den los resultados del fútbol y el tiempo. Y sin embargo ahora la política ha salido de la televisión y ha entrado en el salón de la gente. El número del paro es real. Antes en el ascensor se hablaba del tiempo y ahora se habla de la prima de riesgo. Claro, claro, el número del paro hoy para la gente significa uno de esos 6 millones es mi cuñado, es mi primo o soy yo. Y ahora de repente la gente se da cuenta que todo lo que pasa en la política tiene que ver con ellos. Pero por otro lado también se han dado cuenta que no tienen ni el más mínimo poder ni la más mínima influencia. Podemos votar una vez cada 4 años y para encima una lista cerrada. En la que te comes a lo que venga detrás. Que es ridículo, que es otra de las cosas que proponemos. Sí, vamos a hablar de las listas cerradas también, pero antes, una cuestión que aquí también se está debatiendo mucho, que es la profesionalización de la política. Hay casos muy llamativos de ministros incluso de este gobierno, pero también de los anteriores, que no han hecho otra cosa que dedicarse a la política. Empezaron a trabajar, Fátima Báñez, por ejemplo, en estos momentos ministra de Trabajo, empezó a trabajar en el Partido Popular y de ahí pasó al Ministerio. Nunca tuvo un trabajo por cuenta ajena, digamos. Vosotros tenéis un término que es el de políticos milicianos. ¿Qué es exactamente un político miliciano? Yo creo que la situación que tenemos en España es un desastre para el país, pero sobre todo es una desgracia para los políticos. Para la ministra de Trabajo que acabas de mencionar es un desastre porque si dentro de 3 años no la vuelven a elegir como diputada, no es reciclable para la vida laboral y es una chavala que para entonces a lo mejor tendrá 40 años. Y por supuesto habrá que inventarse un cargo de confianza, habrá que meterle en el Senado, en alguna otra premio de consolación, porque claro, no le vas a dejar en la calle.
De hecho, de ahí surge mucha de la corrupción que tenemos, de que no son reciclables. Y yo creo que es una desgracia para ellos. Y por eso estoy convencido de que, si lo entienden, les va a encantar. Yo lo que nunca he dicho, a pesar de que se me ha citado mal en varias ocasiones, porque la gente a veces oye lo que quiere oír, yo nunca he dicho que los políticos no cobren. Yo lo que digo es que los políticos tienen que cobrar unas dietas por su labor en el Parlamento y en las comisiones, y que eso se puede hacer, por supuesto, a tiempo parcial. En los municipios, en Suiza, pues es, por ejemplo, entre un 10 y un 15%, o un 20% en los municipios grandes. Estoy hablando solo de los legisladores, es decir, el Parlamento. A nivel cantonal es, según el cantón, pues un 20, un 30%, y luego a nivel nacional, pues bueno, ya según lo quejica que sea el diputado, alguno dice que es un 50%, otro dice que con un 30% llega, pero en el resto del tiempo están trabajando se dedica en su profesión de toda la vida, y eso es excelente para el político y sobre todo para la ciudadanía. Porque claro, tú tienes un político que lunes, martes es panadero, miércoles es diputado cantonal, jueves y viernes es panadero. Primero, conoce los problemas de los panaderos, no necesitas una comisión de expertos, un cargo de confianza que entienda de panaderías, sino que tienes al panadero en el Parlamento. Segundo, conoce los problemas de la gente normal porque está en la vida real, no está en un Audi, en un mundo virtual. Y tercero, para él es tan excelente como que un día dice, bueno, ahora ya no me quiero dedicar a la política, a lo mejor vuelvo dentro de 8 años, pero ahora los miércoles pues también hago bocadillos. Y puedes reciclarse perfectamente en la vida laboral. Además, así tú tienes un parlamento en el que puedes tener un panadero, un taxista, un ginecólogo, un arquitecto, cosa que pasa en Suiza. De hecho, en el Parlamento Nacional tenemos casi 20 o más de 20 campesinos. Y de la población suiza, el 0,6% de la población activa son campesinos. Pero claro, la gente vota lo que le dé la gana. Hay otra singularidad que es bueno, la convivencia en los gobiernos de gente de distintos partidos, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Es lo único que puede hacer estable un país. De hecho, ahora estamos viviendo cómo se va al garete Italia. En España pasaría lo mismo si hubiera ahora mismo elecciones. Exactamente igual, sí. En el gobierno suizo hay 7 ministros. Hay gente que dice que sobran, yo creo que 7 está bien. Juan y yo para España proponemos que hubiera 9 ministros. Del gobierno central estamos Del gobierno hablando. central, sí. A nivel cantonal hay cantones que tienen 5, otros que tienen 7. Pero a nivel nacional tenemos 7 ministros que son de 5 partidos diferentes. Y cada uno lleva su ministerio, elabora lo que le da la gana, lo tiene que proponer en el gobierno, se discute en el gobierno, y el gobierno hacia afuera luego siempre tiene que tener lo que allí llamamos el principio de la colegialidad. El gobierno hacia afuera siempre defiende lo mismo. Claro, tú a veces te das cuenta de que no están todos exactamente a raíz de la trayectoria política, de la biografía y de lo que tú ya sabes sobre ese ministro, dices, este hombre ahora está tragando mucho para decir lo que tiene que decir. Pero claro, así tienes la posibilidad de que dentro del gobierno ya se templan las cosas, se equilibran y se controlan mutuamente. Luego los controla el Parlamento con 2 cámaras que ambas tienen los mismos derechos, porque aquí lo del Senado es otro cachondeo aparte. Y después detrás está esa espada de Damocles sobre el Parlamento de que podríamos hacer un referéndum. Y entonces, claro, si tú tienes 3 niveles de control en los que incluso uno tiene 2 cámaras, es muchísimo más democrático que aquí, porque ahora, hoy en día en España se gobierna prácticamente o por decreto ley, o se asume lo que viene de Berlín y de Bruselas, o lo poco que se legisla en Madrid va todo al Tribunal Constitucional. O sea, hay gente que dice que en el Parlamento sobra la oposición, pero casi sobra hasta el gobierno. Sí. Decías que conviven en el gobierno federal, digamos, varios partidos. Supongo que en los cantones exactamente igual, que se reproduce el mismo sistema. En los cantones incluso el gobierno lo elige el pueblo. Lamentablemente a nivel federal de momento todavía lo elige el Parlamento. Juan y yo de hecho proponemos, porque mucha gente me dice, es que vosotros solo queréis que copiemos Suiza. No, yo quiero que hasta lo mejoremos. Nosotros proponemos que a nivel nacional. ¿Pero a qué te refieres con que lo elige el pueblo? O sea, que, bueno, que tú elaboras el gabinete, digamos, ¿cómo se votaría esto? Claro, a ver,
el Partido Popular presenta 9 candidatos a ministro, el PSOE presenta 9 candidatos al ministro. Izquierda Unida a lo mejor dice, yo solo presento 3. Y luego tú coges esa lista y a lo mejor a ti te gusta el Partido Popular, pero dices, uy, pero este no, y lo tachas. Y metes a uno del PSOE, o por muchas razones puedes hacer eso. Claro. Primero, porque dices, este del PSOE me gusta mucho, o porque dices, bueno, como el PSOE al final va a sacar un ministro sí o sí, prefiero poder influenciar en cuál de ellos va a ser. Y todo esto es una cosa, a mí me alucina, porque yo voy a las charlas, lo explico y el 100% de la gente lo entiende. Porque tampoco es complicado. No, es que claro, efectivamente, o sea, estás hablando y de una cosa que es muy fácil de al 95% de la gente le encanta, pero el 100% de la gente me dice que en España no es posible. No es, probablemente, a ver, yo no me puedo meter en la cabeza de todas las personas, pero probablemente esto venga del desencanto y de la constatación de cómo funciona en este país la clase política y que supongo que tiene que ver... Bueno, pero eso se está acabando. ¿Tú crees que se está acabando? O sea, ¿tú crees supuesto. que los partidos convencionales, si se me permite la expresión, son conscientes de que tiene que cambiar ya? ¿Y que se va a producir ese cambio? Mira, una de las cosas por las que hemos tenido que acelerar ahora el segundo libro es porque hasta hace muy poco de todos estos temas ya se hablaba, pero se hablaba en la Puerta del Sol y decían son unos perros flautas, son unos ilusionados. Claro, a mí eso no me lo puede decir nadie porque yo lo estoy viviendo cotidianamente. Entonces ahí ya creo tener un poco más de credibilidad. Y por otro lado, lo que ahora nos ha acelerado totalmente a Juan y a mí es que de repente todo el mundo habla de esto, pero en Ferraz, en Génova, en Barcelona. Artur Mas quiere democracia directa, pero solo para lo que le interesa. Nunca se le ocurrió hacer un referéndum sobre su política sanitaria ni su política fiscal. Esperanza Aguirre quiere listas abiertas, el PSOE quiere una reforma del Senado. Y nosotros precisamente lo que decimos es excelente que por fin la gente empiece a hablar de esto, pero hay que tener una visión global, hay que ver que esto es como un pastel. Y tú de un pastel no puedes decir, yo saco el azúcar, tú te llevas las uvas pasas, el otro se lleva el mazapán y al final no sabe a nada. Tiene que ser una reforma en la que se diga, esto es todo lo que hay que reformar para modificar la forma en la que se hace política, no los resultados de la política, sino la forma en la que se hace la política, y no que cada uno haga su propuesta solo intentando barrer para casa. Si no se hace, porque yo no sé, tú dices que es posible y es más, dices una cosa que aquí a mí me resulta sorprendente, que es que crees que hay la sensibilidad, que empieza a haber la sensibilidad en los partidos que en estos momentos están ocupando el legislativo. Si no se hace, si finalmente tengo yo razón y se demuestra que con el paso del tiempo todo sigue igual, ¿qué crees que va a pasar? No puede seguir igual, no puede seguir igual. A ver, hay 3 opciones. Una sería hacer una reforma a este estilo, porque yo no digo que tiene que ser con todos los puntos y comas como yo la digo. Sería una osadía pensar que a mí se me ocurrió en 3 meses lo que no se le ocurrió a nadie en 35 años. Pero tiene que haber una reforma en una dirección así parecida, cambiando lo que haya que cambiar, o tiene que haber una reforma totalmente distinta, que por supuesto la tiene que proponer otro, yo no voy a proponer las dos, o que venga alguien y mira una de estas cámaras de televisión, algún político español y diga, no hace falta ningún tipo de reforma, esto está todo perfectamente bien. Tenemos 6 millones de parados, añádele 1 millón de españoles que han tenido que emigrar en unas circunstancias penosas, tenemos gente que se está suicidando, tenemos gente que no sabe qué va a cenar mañana. Si de verdad alguien dice que no hace falta una reforma, es un irresponsable. No, el que hace falta reformas probablemente lo digan, la incredulidad viene de la posibilidad de que esas reformas se concreten finalmente y de que atiendan las expectativas, y ya no las expectativas, sino las necesidades que en estos momentos tiene planteadas la población. Quiero decir, hay riesgo de experimentos extraños o de salidas raras que puedan pasar no solamente por una explosión social de la que se lleva hablando tanto tiempo, sino por que aparezcan determinadas personas que canalicen ese descontento de una forma peligrosa, digamos. Ese riesgo lo habría si no reaccionan los partidos establecidos, los partidos grandes, y precisamente por eso nosotros vamos a hacer ahora esta propuesta, porque hasta ahora nadie hace una propuesta concreta, empezando
por los chicos del 15M, de Democracia Real Ya, todo esto, que me parece excelente la presión que están haciendo, pero que no llegan a concretizar. Un corpus, sí. Los partidos políticos tampoco. De vez en cuando sale uno, se lleva un titular por ahí, pero nadie ha dicho, salgamos de la pecera, miremoslo con tranquilidad desde fuera, dejémonos de la lucha cotidiana y miremos a ver qué es lo que se puede y se debe de hacer, sin intentar solo barrer para casa. De hecho, nosotros la reforma del modo de elección del Congreso que proponemos, ahí hay cosas que le van a encantar a Izquierda Unida y UPyD. Hay cosas en el tema del Senado que le van a encantar al PSOE y al PP. Hay cosas que le van a encantar a los grupos minoritarios como Partido Pirata, Equo. Si ahora viene uno y dice, yo me quedo solamente con eso y todo lo demás no me interesa, es cuando se desmorona todo el proyecto. Tenemos que tener la sensatez. Bueno, claro, yo vengo de un país en el que precisamente se premia eso, ¿no? La moderación, el consenso. Tenemos que por fin llegar a un consenso común y por eso nosotros solo proponemos cambiar la forma de hacer política. No nos metemos ni en temas de matrimonio gay, ni nos metemos en temas de aborto, ni IVA, ni tal. Yo lo único que digo es hay que crear los instrumentos correctos y hay que hacer una reforma del Congreso, del Senado, el tema de los políticos milicianos, por ejemplo. Ya casi no hace falta discutirlo, ya lo han hecho por decretazo, pero me parece una bestialidad lo que han hecho, porque la gente que hoy tiene cargos y de la noche a la mañana le quitan el sueldo, no se ha presentado bajo esas condiciones. Entonces, es como si en un partido de fútbol, después de 20 minutos, dicen, a partir de ahora se puede jugar con las manos y solo valen los goles que metas con el pie izquierdo. No puede ser, no puede ser. Tiene que haber alguien que pausadamente, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de todos los partidos, en principio tendrían que darle a uno libre y decir, vete con el del PP y con el de Izquierda Unida y del PSOE a una isla lejana y estaros allí un mes y reflexionad. No discutáis sobre todo lo que está pasando, que si Bárcenas, que si lo otro, que si lo otro, que si independentismo, sino que miradlo desde fuera. Y quizás ahí es la ventaja que tenemos Juan y yo, que lo vemos desde fuera y además vemos el ridículo que estamos haciendo en toda Europa. Hablando de eso y con esa, bueno, con esa visión que vosotros tenéis de estar en Suiza, de vivir en Suiza, pero del conocimiento profundo que tenéis también de España. ¿Qué se dice en Suiza de lo que está pasando en España? Tenemos una cierta obsesión en estos momentos en España de qué se está proyectando. Aquí en el programa solemos hacer repasos habituales de la prensa internacional, bueno, muy preocupados por las cosas que se están contando fuera. ¿Qué se está diciendo en Suiza de España? Mira, en muchas cosas, yo hacía mucho tiempo que no pasaba vergüenza de ser español, porque yo de hecho soy español al 100% y soy suizo al 100%. A veces mi hijo me dice, ¿somos mitad español, mitad suizo? No, no, yo soy 100% español y 100% suizo. A veces paso vergüenza. El otro día lo puse en Twitter. Iba a mi oficina y a las 7 de la mañana escuchaba las noticias y de 6 noticias en la radio, 2 eran de España. Una la huelga de Iberia, que no es una cosa que nos deje muy alto el palco, y la otra el tema de Bárcenas. Entonces, claro, luego además, ¿con qué cara se puede ir a pedir limosnas a Berlín teniendo lo que tienes en casa? ¿Pero cuál era el enfoque del asunto de Bárcenas, si lo recuerdas? ¿Cómo se contaba? Eso es una de las cosas que casi ya me traumatiza, que a nadie le sorprende, que nadie se asusta. O sea, el otro día leía en el Spiegel, en una revista alemana, leía cómo simplemente analizaban por qué es lógico que en España pasen esas cosas. Increíble. O sea, para mí es humillante. O sea, a mí me hubiera encantado que la prensa hubiera dicho, madre de Dios, lo que ha pasado en España, increíble, ¿quién iba a pensar que eso podía pasar en España? Y sin embargo, vamos, lo dan por asumido y dicen, bueno, por fin han pillado a uno, pero es lo normal, ¿no? Y eso, yo de verdad creo que en Moncloa, en Ferraz, en Génova, deberían de leer la prensa internacional. El ridículo que hicimos el otro día en Berlín, y lo hicimos todos, porque era mi presidente del gobierno el que estaba allí.
es impresentable. Y a mí como ciudadano español me ofende que la gente dé por hecho que todo lo que está pasando en España es normal. ¿Y tú lo viste venir? O sea, antes de que este tsunami llegara, ¿tú veías síntomas ya de que íbamos mal? Y estoy hablando de antes del 2010, cuando aquí se ataban con longanizas los collares de los perros. Porque fue así. ¿Tú ya veías que había distorsiones que estaban llevándonos a un camino peligroso? Por supuesto, pero no lo veía yo porque soy muy listo, lo veíamos todos. Yo creo que todos lo veían, muchos no lo querían ver. Juan y yo estudiamos juntos en la Universidad de Basilea hace increíbles 15 años. Y ya de aquellas, así en plan cachondeo, cuando hacíamos Derecho Constitucional, decíamos, vamos a hacer una propuesta de Constitución para España. Y digo, macho, no nos va a hacer caso ni Dios, y no nos lo hubiera hecho. Y ahora mucha gente me dice, es verdad, tú esto ya lo decías hace 10 años. De hecho, yo dentro de un partido político español hice propuestas de estas. Y dice, pero claro, es que tú vives en Suiza y eres abogado y por eso tú lo veías venir. Y digo, pero si no hace falta ni tener bachiller para venir lo que veía. O sea, nadie se creía que los pisos pueden subir 15% los años. Todo el mundo sabía que este sistema obliga a la corrupción. Porque el tema de la corrupción en España ahora también se está desfasando del todo. En la corrupción hay que distinguir entre 3 tipos de corrupción. Hay la corrupción pura y dura, que son unos criminales, y eso es menos del 1%. Yo diría que en toda la trayectoria de la democracia que hemos tenido han sido un par de docenas. Esos son los que son unos criminales que entran solo en política para robar. Eso es mucho menos del 1% y esos los hay entre los periodistas, en los abogados, en los carpinteros, lo hay en todos los países y es inevitable. Y ahí lo que hay que hacer es meter a la gente a la cárcel. Luego tenemos la corrupción que el sistema provoca, la corrupción sistemática, que ahí incluso yo no intento justificar a los políticos, pero sí explicar por qué se meten en esos fregados. Por un lado, tienen un poder inmenso, casi infinito, no hay ni el más mínimo control, cero control, y por otro lado, son dependientes de la política, se convierten en víctimas de la política. Entonces, ese es el segundo grupo de corrupción que hay, y el tercero son los pecadillos. El tercero es de decirle al chofer, pasa por casa a mi hija que vamos a llevar a mi nieta a la escuela. ¿Y eso es específicamente español? No, y además eso yo creo que es una cosa que el ciudadano lo perdonaría. Lo perdonaría o lo corrige con las listas abiertas en la próxima. Pero eso no es tan grave como los primeros, que tienen que ir a la cárcel directamente, pero son muy pocos. Y la grave, de verdad, que es la segunda. Y la grave es la sistemática en la que prácticamente no les queda más remedio. Pero, insisto, yo no lo estoy justificando. Lo que estoy es intentando explicar por qué lo tenemos. Y luego el problema es que también los medios de comunicación y el debate en el bar hacen que metamos los 3 grupos en un saco y entonces parece que no hay más que corruptos, y no es así. Daniel, con el análisis tan preciso que estás haciendo, me parece increíble que tengas confianza en que esto se puede resolver. ¿Sigues pensando de verdad que con esto, y sobre todo con esa segunda de esas corrupciones... No, si yo estoy convencida de que no hay otra alternativa. Claro. Un suicidio colectivo, emigramos todos, un golpe militar... Seguir así no podemos seguir. Bueno, de hecho, lo peor que podría pasar ahora, aunque suene cínico, sería que baje un poquitito el paro, que no sirve de nada, pero rápidamente dirían, hay brotes verdes, vemos luz al horizonte, esto mejora, y que nos dieran alguna limosna de Berlín o de Bruselas, y entonces sí que volveríamos a las andadas. Y yo digo, estamos cayendo de una montaña, y cuando nos demos el golpe abajo, lo importante es volver a remontar por otro sendero. Sigue habiendo gente que cree que tenemos que volver por el mismo sitio para arriba. En España, mucha gente me pregunta, ¿cuándo se acaba la crisis? Y yo digo, cuando dejéis de preguntar. El día que alguien tenga las narices de asumir la responsabilidad y decirle al pueblo, esto que está pasando ahora es lo mejor que vamos a tener los próximos 5 años, pero hay un nuevo horizonte y vamos a remontar por otro sendero.
Entonces es cuando se frena la crisis, la gente coge ilusión, la gente asume las decisiones políticas. Antes comentabas de que en Suiza hemos subido el IVA, queriendo. Sí. Entonces asumes porque dices, vamos a pasar, como decía Churchill, por lágrimas y sudor. Eso no hay político español porque el sistema no le permite a ningún político español prometer lágrimas y sudor porque no lo eligen. Entonces el sistema les exige que nos mientan. Ahora mismo, si mañana convocan elecciones nuevas, el Partido Popular, para mantener el gobierno, tiene que mentir. Y el PSOE, para llegar al gobierno, tiene que mentir. Y cualquier otro que quiera gobernar España, tiene que mentir. No te pueden decir la verdad ahora mismo. Y yo creo que si de verdad llegáramos a asumir que estamos donde estamos por las circunstancias que hubo y que todos tenemos responsabilidad, podríamos empezar a remontar y la gente, los españoles, son admirables. La que están aguantando es impresionante. Eso también es una cosa que me dicen los suizos. Dicen, es increíble esa mezcla entre valor, pasividad y casi... ¿Pero qué tendría que estar pasando? Si esa mezcla de valor y pasividad... En muchos otros países se hubiera montado la de Dios. De hecho, en Grecia hay mucha más violencia que aquí. Sí. En Italia han elegido prácticamente al homólogo de Cruz y Raya. Sí. Yo creo que los españoles son muy sensatos. Claro, de hecho, hemos chupado 40 años de dictadura, el último golpe militar fue hace 15 días. Algunas cosas por Entonces, esto, ¿no? Por eso yo creo que los españoles son muchísimo más sensatos de lo que creemos. Nuestros políticos son probablemente más honrados, la mayoría de ellos, de lo que creemos. No es tan malo todo como lo pintamos y a mí a veces me fastidia un poco eso de querer el enfant terrible, el chico malo de clase, porque eso también es muy cómodo. Cuando a mí en las charlas me dicen, esto es perfecto, a mí me gustaría muchísimo, voy a emigrar para Suiza porque aquí no es posible. Y digo, ¿y por qué? Y luego vienen cosas como, aquí somos todos unos chorizos, unos vagos, los españoles somos malos porque Dios nos ha hecho así, si yo fuera alcalde robaría más que el que hay. Eso es venderse bajo precio por un lado, pero por otro lado es que es también muy cómodo. Porque si dices, bueno, es que nosotros somos malos porque somos malos, entonces ya no tienes por qué mejorar. Hay un determinismo que me obliga a ser de esa manera. Claro, casi, ¿no? Claro, es un poco como el chico malo en clase asume que él es el malo y lo que más le fastidia es cuando llega una profesora nueva y le dice, oye, si te esfuerzas un poco puedes llegar a ser el tercero por la cola o a lo mejor puedes incluso una vez estar en el centrocampo de clase. Entonces, joder, hay que esforzarse y hay que esforzarse y somos capaces de salir de esta crisis. Bueno, Daniel se va a quedar con nosotros, vamos a tener la suerte de que nos ayude a destripar la actualidad de este día, de la que forman parte muchísimas de las cosas de las que estamos hablando, la corrupción, por supuesto, por encima de todas ellas, pero muy brevemente, estamos hablando de España, de la situación concreta de España, pero ¿estamos de alguna forma asistiendo a un nuevo paradigma en las relaciones entre la ciudadanía y sus representantes? En el caso de Suiza veo que lo descubristeis hace mucho tiempo, pero algo invita a pensar que algo está pasando, no solamente en España, sino en otros territorios de la Unión Europea. En toda Europa, y eso me preocupa muchísimo. Vamos, de hecho, a mí me gusta mucho la historia y yo estoy viendo cosas que me recuerdan a la República de Weimar, que me recuerdan a la Segunda República en España. O sea, cuando surge fascismo puro y duro en Hungría, en Grecia o en Italia, se desestabiliza España, empieza a haber paro en Alemania. O sea, es una cosa que digo, esta peli ya la he visto en blanco y negro y no me ha gustado para nada. Lo que ha pasado ahora en Italia es impresentable y además es que no estamos hablando de un país pequeño, una república bananera, estamos hablando de una de las potencias económicas de este continente. Y del mundo, de este continente y del mundo. Y por eso yo creo que estamos todavía a tiempo, no hay que ser fatalistas, estamos a tiempo, pero ahora tiene que haber una paz de palacio, tiene que los ciudadanos decir, bueno, no borrón ni cuenta nueva, pero a ver, asumimos que lo que pasó, pasó, ya irá a la cárcel quien tenga que ir, bueno, esa es otra, pero vamos a trabajar con la inmensa mayoría de los políticos que son sensatos y honrados, y los políticos tienen que decir, bien, estos señores
me han dado este país. A unos se lo hemos dado para que lo gestionen y a los otros para que lo controlen. Y la han cagado los dos. Entonces, que compartan, por favor, con nosotros ahora la responsabilidad, porque los dueños somos nosotros. Vamos a seguir hablando con Daniel. Les decía, tampoco te vas a olvidar, Daniel, de otra parte que tiene que ver con Suiza y que es su carácter de paraíso fiscal y que, como sabes, está muy relacionado precisamente con Luis Bárcenas, porque los últimos rumores, no sé si los oíste, es que no es que tuviera 38 millones, sino que se habla de hasta 70 millones de euros en cuentas en Suiza. O sea que vamos a hablar de Bárcenas y de Falciani, ese personaje tan particular también y con tantas cosas para comentar. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, incorporamos al resto de la gente y seguimos hablando, Daniel. Hasta ahora mismo, nada, un par de minutos nada más.